Vamos a buscar en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Gracias, Señor, estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu dirección, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón, que haya cabida, Señor, esa palabra que tiene autoridad, que tiene poder, Señor, para redarguir, para cambiar, para perfeccionarnos, Señor. Hoy nos disponemos para recibirla con fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje está en el contexto de este pasaje que creo que muchos conocemos, que habla acerca de no ver la paja del ojo ajeno, que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y el Señor traía este pasaje a mi corazón porque es un pasaje que realmente se vuelve importante a lo largo de los años, porque nosotros siempre tendemos a comparar, ¿sí? Entonces, comparamos todo, comparamos resultados, comparamos aspectos ministeriales, características personales, y este comparar puede hacer que nos detengamos en el camino, que nos detengamos en ese análisis, ¿sí? Estamos perdiendo nosotros tiempo, estamos perdiendo pasos que podríamos ir avanzando. Entonces el Señor en su palabra nos enseña que cada uno debe ver lo que le corresponde a cada uno, ¿sí? Sin juzgar, sin menospreciar, sin detenerse a ver qué es lo que está ocurriendo con la vida del otro, ¿sí? Y por eso este pasaje, fíjese que habla acerca de echar las perlas a los cerdos, porque cuando nosotros perdemos el tiempo en esos análisis, estamos haciendo eso, echando nuestras perlas, lo precioso que nos dio Dios y que puede ser de mucho provecho y de mucha utilidad, lo estamos haciendo perder. Por eso utiliza esa expresión, dar lo santo a los perros y echar vuestras perlas a los cerdos. Entonces, en esta vida con el Señor, como cuando uno toma la decisión de seguir al Señor es para toda la vida, pues uno mira pasar muchas cosas, tiende uno a compararse, y el Señor nos trata de ir enseñando que nuestros resultados son nuestros resultados, que los frutos que nosotros tengamos son nuestros, que no le corresponden a nadie más, que las consecuencias de lo que vivamos también son nuestras, ¿sí? Y eso nos ayuda a sacarle el mayor provecho a la vida de fe, ¿sí? En nuestro corazón debe estar ese concepto, ese pensamiento de que la vida de fe sea una práctica provechosa para avanzar, que a lo largo de los años nosotros, digamos, hemos ido evolucionando conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Y esto suena sencillo decirlo, pero dentro de la iglesia uno mira y a veces a uno le sucede que pasan los años y uno no cambia, no avanza, no evoluciona conforme a la palabra, ¿sí? Entonces, el Señor llama hipócritas a aquellos que se dedican a analizar, por decirlo así, lo que le sucede al otro, la situación del otro, la situación que le rodea, y no analizar la situación personal. Por eso, nosotros, usted ahí donde está, analice cómo está su vida. Si lo que usted conoce de Dios le ha dado el fruto que usted piensa que le debe dar, o si usted cree que falta, ¿sí? Analice cómo están sus propios frutos, ¿sí? Sus propios productos de la fe, ¿sí? Entonces, para todos, esto nos ocurre a todos. Es fácil opinar, es fácil ver, digamos, las cosas desde la barrera, ¿sí? Como decía el apóstol Álvaro, todo aquel que critica alguna forma de liderar algún proceso, alguna actividad, generalmente es una persona que primero no ha tenido la oportunidad de estar en esa posición, ¿sí?
y que muy seguramente lo haría peor, pero esa persona siempre cree que lo hace mejor, ¿sí? Cuídese y cuidémonos de hacer eso. A veces vemos la vida del otro y decimos, no, si yo fuera esa persona yo tuviera más ya, o si yo fuera esa persona haría tal cosa. Y de pronto el Señor nos dice es que, pues primero que todo tú no eres esa persona. Y justamente no eres esa persona porque no harías lo que te correspondería hacer en ese caso, ¿sí? Entonces, ver las cosas desde afuera es muy sencillo. Pero más allá de que se vuelva algo inoficioso, esa práctica nos hace perder tiempo, ¿sí? Y nos hace perder el impulso. No sé si a usted le ha sucedido que cuando mira a alguien avanzar, al contrario, en vez de usted sentirse motivado a querer avanzar, a veces uno siente desánimo, porque uno dice, no, pero es que esa persona sí, porque tiene las condiciones o la excusa que nosotros queramos poner, ¿sí? Entonces, lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y voy a decir algo aquí, digamos, en este contexto, lo que el Señor nos ha dado ministerialmente, el alimento que nos da a nosotros, porque pues se habla dentro de una familia sacerdotal, dentro de una casa sacerdotal y dentro de nuestra cultura, ¿sí? El Señor nos ha dado unas riquezas, nos ha dado unas herramientas, ¿sí? Como lo llama aquí, nos ha dado unas perlas, cosas que son de mucho valor. Yo me pregunto, ¿por qué para la gente es tan fácil cambiar de casa? ¿Por qué para la gente es tan fácil, entre comillas, cambiar de cultura? ¿Sí? Y me refiero directamente a las personas que de repente han conocido al Señor en un lugar y les es muy fácil decirme voy a otra iglesia, ¿sí? Y esto se menciona bastante, pero uno dice, ¿por qué sucede? Porque no tienen esas cosas que se les ha entregado como cosas valiosas, como perlas, como dice aquí la palabra. Y me refiero a dones, a talentos, a conocimiento, pero también a los servicios prestados, ¿sí? Mira, hay gente que uno le bota corriente, y me refiero desde el punto de vista de la actividad del pastor. Uno, por decirlo así, le bota corriente, ora por esas personas, cuando le piden consejo uno se los da, cuando le piden oración uno se los da, y de repente deciden que ya no hacen parte de tu casa, ¿sí? Entonces es como decir, la sensación, digamos, natural que uno tiene, es como decir, perdí el tiempo con esta persona, o esta persona no está remunerando de la manera que uno espera el esfuerzo que se hace por ella, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la persona que decide dar ese paso le es tan fácil darlo? Pues es porque sencillamente no hay entendimiento de que lo que poseen es para sacar mucho fruto. Entonces la gente piensa que cambiando de lugar cosas van a mejorar, o que cambiando de casa las cosas van a mejorar, pero querido hermano, hermana, el Señor nos ha entregado un conocimiento, un alimento que es especial para usted, ¿sí? No es casualidad de que a usted le haya tocado aquí, ¿sí? No es casualidad de que a mí el Señor me haya colocado aquí, y se respetan los otros lugares, ¿sí? Los otros sacerdocios, por decirlo así, ¿sí? Se lo respeta, pero si usted, el Señor, le ha sembrado en este lugar, es para que con eso dé fruto. Y el Señor, así usted se vaya al mejor lugar o al peor lugar o a un lugar diferente, el Señor le va a pedir cuentas de lo que le entregó en el lugar donde Él se los entregó, ¿sí? Y le va a decir, bueno, yo en esta ocasión te enseñé esto, te di esto para que tú hagas esto en este lugar. ¿Qué pasó? Mire, nosotros como seres humanos tendemos a tomarnos la vida muy a la ligera, y hay un pasaje bien interesante que habla de eso. A ver si por aquí lo encuentro. No lo tengo aquí, pero habla acerca de que la gente, o sea, la gente en general toma las cosas muy a la ligera y hacen lo que les es sencillo hacer en la vida, que no requieren esfuerzo de fe, que no requiere obediencia, que no requiere ningún tipo de muerte carnal, ni de ninguna disciplina, ¿sí? Y dice la palabra que
no sé, de pronto coloque el pasaje por aquí abajo. Dice, pero eso es lo que toda la gente hace, creyendo que es lo natural, lo común, pero con base en la palabra, el Señor te va a pedir cuentas de lo que el Señor te ha entregado y de lo que tú pudiste haber hecho con eso, ¿sí? O sea, nadie en absoluto se va a escapar de que el Señor juzgue de esa manera nuestro comportamiento y nuestro desempeño. La fe es dada para que nosotros podamos proceder en un desempeño adecuado respecto al Evangelio. Amén. Entonces, usted tenga en su corazón una cosa, y es que la fe el Señor se la ha dado para que dé un fruto determinado. La fe el Señor se la ha dado como el recurso con el que usted va a poder cumplir los propósitos de Él, y que la fe no es alguna característica personal. La fe, tener fe, porque el Señor a cada uno le dio una medida de fe. El tener fe también nos da, así como nos da facultades, también nos da responsabilidades, ¿sí? Y si usted ahí en su corazón tiene fe en el Señor, si usted dice yo sí creo en Dios, pues sepa que la fe que el Señor le ha dado la ha colocado el Señor dentro de un contexto para cumplir ciertas funciones, para cumplir ciertos propósitos, y que la fe no es algo libre como muchos quieren hacer pensar, ¿sí? Que usted hace con su vida lo que quiere y con su fe lo que quiera. Las cosas no son así, ¿sí? Y lo dice la palabra del Señor en muchos pasajes, ¿sí? Que de pronto si uno se pone a citar, pues no acaba, pero el Señor me hablaba a mi corazón con este pasaje porque tendemos a menospreciar o a restarle valor a lo que tenemos. A mí me pasa mucho eso, por ejemplo, y lo comparto como algo pues negativo. A mí me sucede mucho eso, que a veces uno le resta valor a las bendiciones que el Señor le ha dado, a los talentos que el Señor le ha dado. Uno siente que eso no es nada, o uno siente que otros tienen más, que otros tienen mejor, ¿sí? Y por estar en ese diálogo interno de que hay cosas mejores, o que de pronto no darle la seriedad a la fe y a lo que el Señor te propone de manera personal, no darle la seriedad correspondiente, hace que nosotros estemos dándole lo santo a los perros, ¿sí? Y nuestras perlas delante de los cerdos. Y según la palabra, usted a lo largo de su vida se va a dar cuenta que si usted hace eso, si usted eso que el Señor le ha dado, esa revelación, ese alimento, esa fe, usted la desecha y la pone en el lugar que usted cree que puede ponerla y no en el que el Señor le ha puesto ponerla, se va a dar cuenta con el paso del tiempo que eso que el Señor le va a dar queda tirado en el piso y va a ser pisoteado por cuanto animal pase, ¿sí? Y va a despedazar ese recurso, ¿sí? Haga de cuenta que usted tiene un artefacto de valor. Si usted no sabe el valor de ese artefacto, que a veces no sucede, ¿no? Yo tengo una familiar que es muy tierna porque cuando regala algo dice es caro, ¿viste? O sea, es como quiero que sepas que cuesta, no lo menosprecies, ¿sí? Y cuando uno no sabe el valor de algo que uno tiene, uno fácilmente lo deja por ahí, uno fácilmente no le da el cuidado que muchas veces requiere cierto extremismo en el cuidado, ¿sí? Cierta especial dedicación al cuidado de algún artefacto. Generalmente los artefactos de valor son artefactos que son delicados y que se tienen que cuidar. Entonces, el no darle valor hace que usted eso, que el Señor ya le dio, o sea, yo lo que quiero es que usted sepa que el Señor ya le dio algo. Usted lo tiene ahí. Si usted no lo ve, pues digamos que es su problema. Pero usted ya tiene algo del Señor, ¿sí? Y a veces la gente está tan cerca de ser promovido,
en cualquier aspecto, ¿sí? Y por no darle valor a eso que tiene, pierden esos lugares, por decir así, ¿sí? O esas promociones del Señor. Entonces, lo que dice la palabra es que si usted no le da valor a eso, usted lo va a dejar por ahí, ¿sí? Consciente o inconscientemente, sea porque lo menosprecia o sea porque no entiende el valor de lo que tiene. Y cuando usted lo deje ahí, eso va a estar vulnerable a que lo pisoten y a que los animales lo despedacen. Por eso dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen, ¿sí? Entonces, mire, usted en su vida, usted puede asistir a la iglesia con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, pero al final de cuentas, cuando usted esté delante del Señor, nada de esas cosas van a importar, ¿sí? Y aquí el Señor le habla a mucha gente, porque uno conoce personas que tienen que asistir solos o que la familia les ha dejado o que de pronto caminaron un tiempo y luego ya no van, ¿sí? Pero en cualquier caso, ¿sí? Usted sepa que usted le responde solo delante del Señor. Eso es como cuando uno tiene amigos en la universidad y uno dice, no, estudiemos para el examen. Y bueno, chévere, estamos juntos en esto. Pero a la hora de que le van a hacer la prueba, usted entra solo. Y es usted el que pasa o el que se raja, ¿sí? Delante del Señor con la fe es igual. Por eso usted no tiene que escatimar en cuidar eso que el Señor le ha dado y en permitirse separar los objetivos de su fe con lo que le sucede alrededor para poder así darle la talla al Señor. Porque si usted va a salir con el chistecito de que, no, es que mi hijo dejó de asistir, o mi esposa decidió que ya no, o mi esposo, ¿sí? Estoy dando ejemplos, por acá yo acá en mis adentros recuerdo ejemplos, ¿sí? Que no los digo, pero los recuerdo, ¿sí? No es que mi esposa ya decidió que por esta situación de mi hijo ya no seguimos. Y usted va a ir allá donde el Señor con cara de, me perdona, pero con cara de tonto, a decirle, no, es que aquel ya no. El Señor no le va a decir, no, claro, tienes razón, es que ellos ya no. No, tu fe es tu fe. Los resultados de tu fe son los resultados de tu fe. Y usted entiende una cosa, que cuando hablamos de resultados de fe, yo no hablo de la bendición, ¿sí? No hablo de las cosas buenas y positivas que le pueden venir, porque en muchas ocasiones la fe lo que trae es problemáticas. Por eso es que la palabra dice que Él no ha venido a traer paz y no espada. A veces la fe lo que trae en determinados momentos, en determinados puntos de nuestra vida, es dificultad, es ruptura con relaciones, con esquemas, con costumbres, ¿sí? Entonces usted no piense que cuando hablamos de resultados de fe o de frutos de fe estamos hablando de bendiciones, ¿sí? No es que yo estoy bendecido, porque realmente en el mundo hay mucha gente bendecida, está mucho mejor que muchos, ¿sí? Nosotros hablamos y la palabra lo que nos enseña de la fe son aspectos espirituales. Son aspectos espirituales que son la designación de Dios para la humanidad, que es lo que a Él le interesa y que es lo que un día el Señor le va a decir, bueno, listo, sí, listo, yo te bendije, o viviste circunstancias complejas, pero ¿qué pasó con tu fe? ¿Qué hicimos con tu fe? ¿Qué pude hacer yo con tu fe? Le va a decir el Señor. O tu fe era tan endeble que ante una postura de alguien más tú cambiaste de parecer, ¿sí? Porque uno mira eso. Uno a veces hasta se sorprende. Yo pensaba el otro día en una persona que en su corazón tiene mucha vanidad, ¿sí? Y que aparentemente le interesaban las cosas del Señor o le interesan las cosas del Señor, pero que uno ve que los objetivos internos son
satisfacerse a sí mismo, complacerse a sí mismo y también complacer a quienes esa persona ama. En este caso son los hijos. Entonces, como al hijo no le pareció, a la hija no le pareció esto, entonces cambio de parecer. ¿Qué es ese carácter? ¿Sí? Olvídese que es un carácter de una persona que conquista con su fe. Yo le hablo a la gente que le interesa utilizar la fe para los propósitos de Dios. ¿Sí? Así que si usted tiene de pronto alguna situación así interna que usted diga, bueno, yo me dejo mangonear o yo no tengo autoridad en mi casa cuando debería tenerla, cuando estoy en posición de tenerla, pues piense que el Señor no le ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a ser conquistadores y el conquistador se tiene que sobreponer a los enemigos, se tiene que sobreponer inclusive al mismo, a quienes manda, por decir así. O dígame cuántas veces no cuestionaron a Moisés en su liderazgo, o a David en su liderazgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que usted hace con su fe? El Señor le exhorta, me exhorta, nos exhorta a que deje de perder usted su tiempo, a que deje de echarle lo precioso, lo maravilloso que el Señor le ha dado. Mira, a veces con quejas. Eso a mí me ha pasado un montón. No, es que yo no puedo esto, no, todo es que es muy difícil. Sí. El Señor nos está dando una lección importantísima, nos está dirigiendo hacia lo que debemos hacer, hacia algo para lo cual el Señor nos quiere usar y nosotros decimos, no, es que es muy difícil, no, es que no creo que pueda, o no, es que mi familia, es que esta incapacidad, lo que sea. Haga de cuenta Moisés cuando le decía al Señor, es que soy tartamudo, Señor. ¿Usted cree que eso es, según lo que muestra la palabra, eso es para que Moisés dejara de dar fruto? El hecho de no poderse expresar como él hubiese querido, ser una persona elocuente. No, el Señor igual cumplió su propósito. Para lo único que sirven esos detenimientos nuestros es para perder tiempo, para perder nuestras perlas, no darnos cuenta de que lo que tenemos en nuestra mano realmente es importante, ¿sí? Entonces preguntémonos, ¿cuánto provecho usted le está sacando a eso que usted tiene? ¿Sí? Porque realmente los frutos, los resultados son importantes, porque miden lo que nosotros tenemos, pero también lo que nosotros somos. Más que lo que tenemos es que miden qué nosotros somos capaces de hacer con eso. ¿Sí? Es decir, que miden el entendimiento que tenemos de las cosas. ¿Sí? Y a la vida con el Señor hay que irle cogiendo el tino, así como cualquier actividad, ¿sí? Como cualquier profesión, como cualquier cosa a la que nosotros nos dediquemos. ¿Sí? Hay que irle cogiendo como su truco, por decirlo así. Y usted le va a ir cogiendo el tino y usted en el camino se va a dar cuenta de que lo que tiene es lo necesario para hacer lo que el Señor le ha encomendado y que de ahí usted va a crecer con eso que el Señor le ha entregado. ¿Sí? A veces el Señor da hasta más de lo que necesitamos. Y si usted cree que usted no tiene lo suficiente para desempeñarse en la fe, seguramente es porque usted no ha podido explorar o no se ha atrevido a explorar o no ha usado de a pocos lo que tiene. Es porque ni siquiera se ha interesado en ver qué es lo que el Señor le ha dado. ¿Sí? Entonces usted y yo no vamos a poder usar lo que tenemos si no le damos el tiempo a explorar eso. Entonces usted mire qué tiene, qué recursos tiene, ¿sí? Qué capacidades tiene, qué tiempo tiene. Sépalo invertir. Trate de usarlo en la fe.
lo que usted haga, cualquier decisión, procure adaptarla a la fe. Bueno, esta cosa que yo puedo decidirla muy fácilmente, prefiero adaptarla a la técnica de la fe, por decirlo así. Entonces, esto que yo normalmente no consultaría, por ejemplo, dirá alguno, esto no, pues es una cosa pequeña, no amerita que yo consulte, pero la voy a adaptar a la técnica de la fe y voy a sujetar esto que yo tengo. No tanto por el consejo, sino que cuando usted sujeta, usted está cumpliendo principios bíblicos y por ende usted está recibiendo resultados que vienen de esos principios bíblicos. Sí. Entonces, entréguele al Señor el tiempo, entréguele al Señor su esfuerzo, con la fe, con la certeza, aunque usted no pueda verlo, ¿sí?, de que lo que el Señor le ha dado es lo necesario, lo suficiente, para sacarle el fruto a su vida de fe con el Señor. ¿Sí? Un ejemplo grandísimo, la palabra. La palabra hay que usarla. ¿Y quiénes la tienen? Todos. Y está al alcance de nuestras manos muchísimo, ¿sí? Y mire, siguiendo un poco con el ejemplo que estábamos tratando. En la actividad del pastor uno a veces siente que uno perdió el tiempo con alguien, que uno botó corriente con alguien, ¿sí? Escuchando a veces conversaciones largas, direcciones, lo que sea, o cortas, oraciones, ¿sí? Atención a la oveja, ¿sí? Y a veces uno dice, no, perdí el tiempo. Pero el Señor me decía a mí, en mi corazón, pensando en alguien, ¿sí?, que realmente el que pierde no es el que da. O sea, es como decir, yo le puedo regalar a alguien muchas cosas y esa persona pisotear eso que uno le ha dado y uno siente que uno perdió dándole a alguien que no valora. Pero realmente el que pierde no es el que da, sino el que no valora, el que recibe. Por la sencilla razón de que una cosa es dar y otra cosa es recibir. Aquel que da es porque tiene. Y uno da generalmente de lo que no le hace falta, de lo que le sobra, por decir así. Sí. Entonces, si yo le doy mi tiempo, mi atención o mi esfuerzo, pues seguramente a mí no me va a hacer falta después ese esfuerzo. ¿Sí? Porque el que da siempre es la fuente, ¿sí o no? Un animalito se acerca a una fuente de agua a beber agua porque de ahí sale. ¿Sí? Porque le quiten un poquito de agua a la fuente no va a dejar de brotar. Entonces, de donde sale es el que está, por decir, en ventaja. Entonces, el Señor me corregía a mí y me decía, no se ha perdido ningún tiempo, no has botado corriente. Al contrario, quien ha perdido seguramente es la persona, pero a ti no te ha dejado de brotar el agua. Mal el día que a ti te deje de brotar y que tengas que ir a buscar a alguien más. Sí. Ese sí sería un problema. Pero mientras la fuente esté brotando, y la fuente para nosotros es el Señor Jesús, mientras de la fuente esté brotando y nosotros tengamos el recurso para coger, no importa. Y esto llévelo a cualquier parte, ¿sí? Si usted está cerca de alguien que de pronto le beneficia, pues usted va a perder el día que no tenga esa persona, el día que se le acabe la fuente de su bendición, de su beneficio, no la persona que tiene lo que le da, ¿sí? Entonces hay que valorar, distinguir eso que el Señor nos da. No le tire lo precioso que el Señor le ha dado al mundo,
no pierda el tiempo, porque el Señor le ha dado lo que necesita y más para desempeñarse, para llevar a cabo la obra que el Señor le ha llevado a dar, la batalla que el Señor le ha llevado a dar, ¿sí? Y a tener los resultados que el Señor le ha llevado lo ha llamado a tener. Y usted debe decir, ¿cómo así que los resultados que el Señor me ha llamado a tener? Pues a cada uno el Señor nos dispone, es como decir, como cuando uno planifica, ¿sí? De pronto alguna persona que tenga hijos entenderá, y entonces, ¿por qué digo de hijos? Yo no tengo hijos, pero yo escuchaba el otro día a una persona que decía, yo estoy contento porque mis hijos están como yo hubiese querido que estén en este momento de sus vidas, están bendecidos, están bien, están en esto, en lo otro, conforme al concepto que esa persona en algún momento, años atrás, se planteó que podía ser bueno, el futuro que espera para sus hijos. Pues bueno, lo mismo sucede con nosotros y el Señor. El Señor tiene un plan, un diseño, que Él dice, a mí me gustaría que esta persona en tal tiempo esté así, llevarla por este camino, que esté bien, que hable de mí, que se note que tiene su papá, por decir así, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo. Y perfectamente puede suceder que el Señor es ese papá que le da todo y el hijo menosprecia, despilfarra, es botaratas, no valora y no crece, ¿sí? Lo que el Señor le ha dado a ustedes para que crezca. Por eso procure hacer las cosas bien, con lo poco que tenga, con el poco esfuerzo que usted pueda dar. Usted puede dar las excusas naturalmente, todas las posibles, ¿sí? Y lo que usted quiera, pero el fruto es lo que se ve o lo que no se ve en su vida. Cada uno en su interior sabe cuánto ha avanzado con eso que el Señor le ha dado. ¿Sí? Usted sepa que lo poco o mucho que usted tenga, usted lo ha recibido. No piense que usted puede hacer con eso lo que quiera. Hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, que dice así: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Sabe que cuando uno recibe algo, uno tiene ciertos límites para utilizar eso? Un ejemplo, si a mí me han regalado algo, por ejemplo, pues mis límites serán el cuidar, el que la otra persona vea que he valorado eso, ¿sí? Eso hace uno cuando uno recibe algo y uno está agradecido por eso que le dieron. Entonces usted le dicen, ven, regálame este. No, esto no te lo puedo dar porque esto me lo regalaron. Si fuera mío, yo te lo daría con mucho gusto, pero como me lo regalaron, es un regalo que yo recibí, yo lo cuido, porque esa persona espera que yo cuide y valore eso, que se ha tomado un esfuerzo para dármelo a mí, que ha tenido que hacer un esfuerzo para dármelo a mí. Entonces este pasaje, fíjese, dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El Señor a usted le ha dado algo, una fe, unos recursos, un alimento, una provisión, unas personas, un pastor, una actividad, un servicio, un trabajo, una familia, lo que sea, ¿sí? Porque usted utiliza eso a su discreción. Cuando me da la gana sí, cuando me da la gana no. El día que quiero paro, el día que no quiero no lo hago, ¿sí? No me esfuerzo. ¿Por qué lo utilizan así las personas? Porque no entienden que lo han recibido, ¿sí? Y cuando no entienden que lo han recibido es porque, dice aquí, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué haces lo que te dé la gana con las cosas que yo te di? Te dice el Señor. No, yo te di las cosas para que tú las cuides, las valoras y des un fruto en eso. Y el resultado de ese fruto, o el buen resultado, el más abundante, está dentro de ese contexto, de ese parámetro, ¿sí? De esa obediencia.
Tú te puedes llevar lo que yo te he dado a cualquier parte, porque los dones, el llamamiento es irrevocable, tú te lo puedes llevar a cualquier parte, pero no en cualquier parte van a dar el fruto que yo espero. ¿Sí? Es como cuando uno tiene ropa y uno dice, qué útil que es esta chaqueta. La chaqueta no deja de perder utilidad, nunca, porque es una chaqueta y es útil. Pero si usted se la lleva a un clima caliente, pues la chaqueta ya no va a ser lo mismo. Y no es que pierda la utilidad, simplemente que el contexto no le da para darle el resultado que la chaqueta tiene que darle. Lo mismo pasa con las cosas del Señor. Usted no pretenda llevarse lo que el Señor le ha dado a otro contexto, porque se va a chocar con la dura realidad de que allá no funciona como usted pensaba que tenía que funcionar. Porque las cosas que el Señor le ha dado no son suyas, son de Él. Y son puestas en un lugar para un propósito, y todas las cosas que ya conocemos, ¿sí? Eso que nosotros recibimos para dar una respuesta delante del Señor. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Acordarnos que es el Señor el que nos la dio y que porque son del Señor, por mucho o poco que sea, son valiosas. Hay cosas tan pequeñas que el Señor nos da, pero tan poderosas para llevar frutos abundantes, que si lo supiéramos así, no las menospreciaríamos. ¿Sí? Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 que quería citar, que dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en ese día. Mire, acuérdese que todo lo que usted tiene proviene de Él, toda buena dádiva, todo don, proviene de Él, no es suyo. No que me lo llevo y hago lo que yo quiera con esto, no es así. Es de Él y Él es el que te da el poder para hacer riqueza, como dice aquí. ¿Cuándo vas a tener el poder para hacer riqueza? Y este hacer riqueza se entiende por hacer fructificar algo, por tener resultado en algo, o por edificar con lo que el Señor le ha dado. El día que usted se acuerde que eso no es suyo, sino del Señor, entonces usted le tiene respeto a proceder, a decidir qué hacer con eso que el Señor le da. Consúlteselo al Señor. Esa sería una actitud decente delante de un hijo de Dios, delante de un creyente, delante de un siervo. Consúltelo. No, es que yo ya lo pensé, ya lo oré. No, consúltelo con la palabra, órelo, sí, pero consúltelo con la palabra, consúltelo con su autoridad. Que no, que le tengo miedo a la respuesta de la autoridad que me diga que no, que eso no es lo que tengo que hacer, sino lo otro. Pues sométase a eso. Porque, discúlpeme, pero el Señor respalda a quien Él ha delegado. Y eso es algo de lo que no nos vamos a poder escapar. Amén. Entonces, si usted quiere ver que la palabra se cumple y usted quiere ver que las cosas fructifican en su vida, que usted da resultados, como dice la palabra, que el Señor hace sus pies como de ciervas y lo afirma en las alturas, ¿sí? Hay que tenerle en cuenta al Señor. Todo lo que el Señor le ha dado, mire, su familia, su esposo. No, este tipo me ha fallado, no sé qué, listo. El Señor le va a decir, listo, sí. Pero te lo di yo, y yo no te lo di para que te sea perfecto, sino para que cumpla ciertos propósitos. Entonces su decisión va a ser diferente, ¿sí o no? No, que a mí este servicio no me gusta, que pereza con esta gente. Tienes toda la razón, le dirá el Señor. Yo sé que te es molesto, lo entiendo, pero trátalo como algo que no es tuyo, como algo que te han prestado. ¿Sabe? Cuando a uno le prestan algo, uno dice, no, tengo que devolverlo intacto. Y trata así ese servicio. No como si fuera algo tuyo, para que lo pisotees y lo eches donde tú quieras.
y vas a ver cómo yo me agrado del cuidado que estás teniendo, cómo yo me agrado de que me tengas en cuenta para la toma de las decisiones. Amén. Y así se pueden dar muchos ejemplos más de cosas que usted puede pensar. No, es que yo he decidido, a veces la gente llega así, ¿sí? Lo cual es respetable, uno lo entiende, humanamente uno lo entiende aún más, se entiende más humanamente que por la fe eso, pero a veces la gente llega y dice, pastor, es que yo tomé la decisión de hacer tal cosa, es que con tal persona tomamos la decisión de hacer tal cosa. Mire, yo no le digo esto para molestarle, quien sea que lo piense, ¿no? Porque me ha sucedido que algunas personas, varias, me dicen, no, es que esa palabra es para mí, es que yo sí dije, es que me la va a echar en la prédica, ¿sí? Y resulta que eso me lo dice una persona, otra persona, otra persona. Entonces yo digo, entonces yo dije, voy a dividir esta predicación de tal manera que le hable a este, no. Con todo respeto le digo, este pasaje casi que ni lo planifiqué, ¿sí? Y no tengo por qué explicarlo, o sea, ¿sí? Pero yo no se lo digo para molestar a quien sea que esté escuchando. Se le dicen las cosas para que usted tenga la luz en su caminar, porque nadie se lo va a decir tan escuetamente como su pastor, como la palabra. Ahí es cuando el Señor le está hablando. Valore eso, valore que a usted lo sacudan, que le digan, no, es que así no es. ¿Con base en qué estás decidiendo? ¿Con base en qué estás tomando tus parámetros para hacer las cosas que haces? ¿Estás teniendo en cuenta al Señor? ¿O solamente estás pensando en tus deleites y tus objetivos personales? Porque si es así, listo, ve a cumplir tus objetivos personales. Pero luego no pienses que tienes parte en las cosas del Señor. Amén. Este camino es para la gente que quiere usar lo que el Señor le ha dado, usar la fe que el Señor le ha dado para estar dentro de los propósitos del Señor, para ser partícipe de lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen por ahí, pero estar con Él. Que estar con Él ya es la más grande bendición. ¿Sí? Y a veces desaprovechamos lo que tenemos por andar pensando en quejas, en reclamos, en comparaciones, en lo que sea, o en distracciones, y no se da fruto y resulta que usted tiene un tesoro en sus manos y nunca se dio por enterado. Ah, no, es que a mí eso no me da resultados. Ahí dicen que yo iba a tener resultados, pero a mí no me ha dado resultados. Mire lo que tiene, trabájelo, sométalo. No haga lo que usted quiera y va a ver cómo sale el fruto. Amén. Porque el camino de la fe es un camino que muchas veces requiere humillación y esfuerzo y bueno, muchas otras cosas más. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tu palabra no nos ha faltado, Señor. Gracias porque podemos avanzar en ti, Señor, porque podemos mirar hacia el frente, mirar hacia el futuro, Señor, con esperanza, con expectativa. Ayúdanos, Señor, para que en unos años, cuando veamos hacia atrás, veamos todo lo que tú has hecho, cuánto nos has usado, Señor. Que podamos ver el avance, con lo mucho o con lo poco que tengamos, Señor, pero que esos dones, esos talentos sean multiplicados, que no se queden en cero, sino que den fruto abundante y podamos entregarte ese fruto que tú esperas y te agrades de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Solo a ti debemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Nuestra fidelidad solamente te la debemos a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer
agradándote, a permanecer leales a ese llamado que tú has hecho. Manifiesta, Señor, tu poder, tu gracia en nuestra vida. Ministra, Señor, a cada uno. Ministra, Señor, a quienes se han conectado. Yo declaro tu bendición. Declaro que tú revelas, Señor, traes sentir al corazón de tu pueblo. Que esta palabra tenga peso, Señor. Tenga peso para cambiar, para afirmar. Que entre al corazón y que no salga vacía, Señor, sino que dé el fruto que tú esperas. Ayúdanos a cuidar eso que tú nos has dado, Señor, a valorar el recurso que nos has dado, el alimento, los lugares que nos has dado. Ayúdanos a corresponderte, Señor, como tú esperas. Gracias, Señor, por este momento. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a tu iglesia. Fluye, Señor, en este lugar. Fluye con mucho poder, Señor, y fluye en medio de la alabanza de tu pueblo. Fluye en la fe, Señor, de quienes han venido a buscarte con un corazón deseoso, anhelante de tu presencia. Bendigo, Señor, a quienes colocan sus tributos en el altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, que te honra con sus bienes. Declaro tu provisión, tu respuesta sobrenaturalmente en ellos, Señor, tu protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.